Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En esta hora vamos a ir a la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 24, de manera que abrimos nuestras Biblias, libro de los Hechos, capítulo 14, verso 24, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a las iglesias, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo les había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido, Señor, el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado ahora este momento, Señor, en el cual hemos de compartir la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración es que mediante la exposición de tu palabra nos sean alumbrados, Señor, los ojos del entendimiento, por la acción y por la obra del Espíritu Santo, a través de los dones que tú has establecido en la iglesia para el perfeccionamiento de los santos, a fin en que en ellos todos seamos enriquecidos, edificados, nutridos, fortalecidos en el hombre interior, Señor, para poder extendernos hacia adelante, a alcanzar todo aquello para lo cual fuimos llamados, Señor, y podamos vencer también todo obstáculo de dificultad, de manera que conociendo la necesidad, Señor, de cada hermano y de cada hermana, nuestro ruego es que tú seas ministrándonos en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos ver que hubo una gran labor por algunos discípulos de la iglesia primitiva, amén, en cuanto a la extensión del reino de Dios. Muchos de ellos se encomendaron a la gracia, muchos de ellos se pusieron en las manos del Señor y salieron así a hacer la obra de Dios, no sin ser enviados, no sin ser comisionados, amén. ¿Por qué? Porque nunca salieron por su voluntad, sino que estando ellos en una congregación, formando parte de una congregación, fueron comisionados para la tarea. Amén. Por eso aquí habla, acabamos la obra que nos fue encomendada o comisionada. Amén. Pero de lo cual quiero referirme es el gozo que ellos traían
al ver que se le había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Y este texto de la palabra de Dios es un texto muy maravilloso. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de la puerta de la fe y también describe de alguna forma también que esa puerta o la fe misma en sí siempre nos va a llevar a otros estados, nos va a llevar a otros lugares, nos va a llevar a alcanzar cosas que humanamente nos son imposibles. Por eso es en ello de lo cual quiero que podamos centrarnos y concentrarnos en esta hora. ¿Por qué? Porque una medida de fe tenemos, una fe hemos recibido, amén, hemos recibido una fe, un bautismo, un solo Dios, un solo mediador, amén. Y la fe no es inconsistencia, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, de modo que es la certeza de lo que no se ve, pero también la convicción de lo que se espera. Y somos llamados a andar por medio de la fe, de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo, que así también podamos andar en este mundo. Amén. Fuimos llamados a andar por medio de la fe y no por vista. Entonces, ¿cuánto valor tiene, hermano amado, el que nosotros podamos ir entendiendo esto? Hoy hablábamos en la mañana en cuanto a la importancia de ir creciendo en estatura espiritual y que hay por lo menos 3 medidas que un creyente va a tener que salvar, 3 estaturas que va a tener que alcanzar. Amén. Y hemos hablado que la primera estatura es el perfeccionamiento que viene por medio de la ley, ya que muchos de nosotros nos hemos formado en un concepto de que si hago voy a tener, si hago voy a recibir. Nos hemos formado en que todo tiene un precio, que hay un precio que pagar. Y nos es muy difícil a causa de esa formación o ese mundo en el cual nosotros nos formamos y crecimos, pensar en que podemos recibir algo en forma gratuita. Amén. Sin que tengamos que dar nada a cambio, sobre todo cuando se trata de algo que es de gran valor como la salvación. Por eso hay tanta gente que hoy está insistiendo en que la salvación se pierde. Y la pregunta es cómo alguien puede perderla. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, ¿qué pecado tendría que cometer yo para saber que la he perdido a la salvación? ¿Sería el pecado de mentir? ¿Sería el pecado de robar? ¿El pecado de fornicar? ¿Cuál sería el pecado por el cual? Y ahí tendríamos que hacer una evaluación de por medio de qué pecado es que se puede perder la salvación. Y también, si la pierdo, ¿cómo puedo ser renovado para salvación? ¿Acaso lo puedo volver a crucificar a Cristo? ¿Cómo hago para renovarme, para poder alcanzar? Porque si lo pierdo, ¿lo podré volver a recuperar? Entonces, hay cosas que no son congruentes con las Escrituras, pero están en la formación del hombre, están en el carácter del hombre, y aún lo vemos impreso en las congregaciones, lo vemos impreso en el pueblo de Dios, de algunos que en vez de andar por la fe, que es la convicción basado en el oído, están andando según los argumentos, según los pensamientos, según los criterios que uno tiene como hombre, en los cuales se ha formado, o siguiendo las tradiciones de otros hombres, porque así fueron enseñados, y enseñados de esa forma se formaron y enseñan a otros. Por eso es la importancia de crecer en una medida de estatura. Hoy nosotros hablábamos cuando vino el intérprete de la ley a decirle al Señor, Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo lees en las Escrituras? Y la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Qué le respondió Jesús? Bien has dicho, ve, haz eso y vivirás. Ahora es un imposible. ¿Por qué? Porque por medio de la ley ningún hombre puede ser perfeccionado, ningún hombre puede ser justificado por medio de la ley. ¿Por qué? Por medio de la ley es el
conocimiento del pecado. Entonces, ¿por qué lo mandó a la ley? Porque él todavía tenía el concepto de que debía hacer algo para ser salvo. Así hay muchas personas que creen o ven como una necesidad el hacer algo para poder recibir algo de Dios. Amén. Entonces van pasando por un perfeccionamiento hasta que comprueban que nada de todo lo que hacen es suficiente para recibir esta gracia. Nada de todo lo que hacen es suficiente para poder recibir. Entonces, así muchos van siendo perfeccionados. Y luego hablamos del clamor, que es la persona desesperada en su necesidad que le clama a Dios, pero también ese es un nivel que si uno se queda ahí con que yo le pedí a Dios, con que yo busqué a Dios y Dios no me respondió, puede quedarse estancado también. Amén. Entonces, ¿cuál es por lo menos la medida de la estatura que un creyente saludable tiene que alcanzar? La medida de la estatura en donde que todo lo que pidió creyendo tiene la certeza de que lo va a recibir. Entonces, a medida que van surgiendo las necesidades, a medida que se van dando las situaciones en mi vida, yo tengo que ir desarrollándome por medio de la fe para alcanzar esa medida de estatura, en donde yo tenga la certeza, la convicción que si Dios lo ha dicho, Él no es hombre ni hijo de hombre para haber prometido y para no cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque siempre por medio de la fe yo voy a pasar a otro lado, voy a pasar a otro estado. La Escritura habla en Hebreos 11:29 que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo por camino seco e intentándolo hacer lo mismo, los egipcios se abnegaron en las aguas. ¿Por qué? Porque ellos iban detrás de los israelitas con el fin de alcanzarlo, pero los israelitas iban atravesando el mar por medio de la fe. Por eso es que ellos lo atravesaron por camino seco e intentando hacer lo mismo los egipcios, porque vieron que ellos lo hicieron, se abnegaron en las aguas. ¿Por qué las aguas se cerraron para los egipcios? No solo porque por medio de ese juicio Dios iba a terminar de destruir al ejército de Faraón y le iba a traer una seguridad y un estado de paz a los hebreos o a los israelitas, sino porque ellos no lo transitaron por medio de la fe. Entonces, la fe siempre nos va a llevar a otro estado, siempre nos va a llevar a otro lugar. Jesús habló, por ejemplo, de ello. Si nosotros abrimos la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 9, dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. ¿Se da cuenta? Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí no solo habla de que entra y que va a alcanzar otro estado, el estado de la salvación, sino que también se va a encontrar con cosas que antes de haber entrado no las experimentó. Por eso yo decía que quedarse en que le pedí a Dios, quedarse en que yo busqué de Dios, pero no me respondió, puede ser un perjuicio. ¿Por qué? Porque te podés quedar en ese estado de medida espiritual, de estatura espiritual, no buscar más de Dios, no seguir creciendo, no seguir buscando edificarte en la fe, y en definitiva, habiendo algo del otro lado, no lo pudiste alcanzar. Un claro ejemplo, la generación que pereció en el desierto y que no entró a poseer la tierra prometida. ¿Por qué perecieron en el desierto? Por la incredulidad. Porque no creyeron que el Dios que los había libertado con manos poderosas de parte de la cautividad de los egipcios tenía el poder para introducirlos a la tierra que fluía de leche y miel. Por su incredulidad no entraron a poseer la tierra y perecieron en el desierto. Entonces, yo puedo estar desesperado, clamarle a Dios, buscar a Dios, pero si no sigo desarrollando, si no aprovecho ese tiempo en el que le estoy buscando, en el que estoy recibiendo del Señor para ir edificándome, para ir nutriéndome, para ir creciendo en estatura, para ir creciendo en el conocimiento del Señor y fortaleciéndome para poder pasar al otro lado, me puedo privar de participar de cosas que son muy gloriosas.
¿No era una gloria entrar a poseer la tierra prometida? ¿No era una gloria entrar a poseer una tierra de abundancia, de leche, de miel, de frutos que eran abundantes? ¿Y por qué no pudieron entrar? Por causa de la incredulidad. Entonces son cosas que nosotros tenemos que meditar, porque la puerta de la fe está ahí, está delante de nosotros, la puerta de Jesucristo. Puedo que pase o que no pase. Otro ejemplo de ello, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, después de que se dio el suceso de la muerte de Ananías y Zafira, ese suceso que perturbó a muchos, dice que antes de ese suceso, mucha gente le seguía a los apóstoles, mucha gente le seguía, amén. Pero fíjese lo que dice el capítulo 5 de Hechos, versos 12 y 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Ve? Algo había sucedido. Había gente que tenía el testimonio de las cosas que estaban sucediendo. Aún había gente que sacaba a los enfermos a la calle para que tan solo la sombra de Pedro le tocara, para que fueran sanos. Llevaban paño para que los enfermos se sanaran. Pero dice, de los demás ya no se juntaban. Quiere decir que un tiempo estuvieron, la puerta estaba ahí delante de ellos, abierta, para que pasaran, para que entraran, para que formaran parte de la iglesia, para que recibieran de los beneficios, pero pasó algo que de alguna manera los desconcertó, los confrontó y terminaron alejándose. Ya no se juntaban con la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían una fe genuina. Estaban viendo a ver qué pasaba, eran espectadores. No eran creyentes, era gente que estaba mirando lo que pasaba, eran espectadores, pero tenían la puerta por delante. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces son cosas que nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una puerta abierta, ¿me podrá llevar a otro lado? ¿Y cuál es la puerta abierta para mí? ¿No dice la Escritura que Jesús es la puerta y que yo le debo de recibir y debo andar en él por medio de la fe? Por eso el apóstol Pablo habla de la puerta de la fe, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Está comprendiendo? Asimismo hay puertas cerradas que se abren por medio de la fe. Cuando fueron encarcelados en el libro de los Hechos, así en el capítulo 16, que fueron encarcelados Pablo y Silas, después de haber sido azotados y arrojados en la cárcel de más adentro, ellos comenzaron a alabar a Dios. Ese conflicto no los detuvo, no los estancó. Hay personas que los conflictos los detienen, los estancan. Yo no digo que no le golpeen. Yo no digo que no le impacte en su vida, pero permanezca, fortalezcase en la fe, que va a ver que en algún momento va a alcanzar una medida y una estatura y va a pasar a otro estado. Por eso es que hay cosas que nosotros tenemos que comprender. Dios es el que formó la luz y crea las tinieblas. Dios es el que hace la paz y crea también la adversidad. Es el que nos hace tener hambre, pero también nos sacia, y nos sacia con cosas que otros no participaron. ¿No dijo el Señor Jesucristo que han habido profetas y reyes que quisieron ver un día tan solo de lo que ellos estaban viendo y no lo pudieron ver? Quiere decir que estaban recibiendo cosas que otros no participaron. Asimismo nosotros estamos recibiendo cosas de las cuales otros no participaron. Entonces, tenemos que mirar esto, hermano, porque puede impactarme un conflicto. A Pablo y Silas seguramente los impactó porque estaban allí
por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había mostrado en visión a un varón macedonio diciéndole, ven, pasa de este otro lado, entendiendo que era el Espíritu Santo el que lo llamaba a predicar. Entraron en la primera ciudad, allí en Filipo, y terminaron encarcelados y azotados. ¿Cómo puede realizar un ministerio en medio de una cárcel, en cepo, en cadenas, arrojado en lo más adentro? ¿Cómo desarrollás un ministerio así? Sin embargo, ellos alabaron y glorificaron al Señor. En medio de todo eso descendió el Espíritu de Dios y las cadenas de todos se abrieron, las puertas de todos se abrieron, y el carcelero estaba allí y dijo, varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Cuando se iba a matar le dijo Pablo, no te maten, no nos hemos ido, estamos todos aquí, ninguno se ha ido. Y entonces dijo, varones, ¿qué he de hacer salvo? Se dirigió a Pablo. ¿Por qué? Porque tenían la fe. Porque era característico que lo que había sucedido por la fe de esos varones. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que tomándolo, le sanó las heridas, lo vendó, luego se bautizó. ¿Pudo desarrollar el ministerio? ¿Le fue un impedimento? Lo desarrolló. No hay trabas, no hay impedimento para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. No hay quien pueda impedir si es que creemos y queremos hacer la voluntad de Dios. Pero es necesario que nos fortalezcamos en la fe para poder pasar al otro lado, para poder alcanzar ese estado, para poder comenzar a participar de esos frutos. Hay cosas de las que tenemos que participar, pero que no participamos de ellas por la medida y estatura que tenemos. Así como no le conviene la nieve a la siembra, ni le conviene la lluvia a la siega, así tampoco le conviene la honra al necio. O sea, el necio tiene que cambiar su estado para que le venga la honra. ¿Cuántas cosas en nosotros son una necedad? Que tenemos que ir siendo transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿No sabrá el que conviene todas las cosas, el que suministra y administra todas las cosas, cuándo dárnoslas y en el tiempo? Por eso digo, no se puede quedar usted en el estado en donde dice, sí, pero yo le pedí, pero yo busqué, pero yo ofrendé, pero yo diezmé, pero ¿cuántos años serví? ¿Cuánto hice para Dios? Y nunca me respondió, nunca recibí. Espera. ¿Te extendiste hacia adelante? ¿Creciste en estatura para que te sea confiado lo otro? Si no te extendiste, si no creciste en estatura, no te podía ser confiado, porque si te confiaba lo otro, te podía ser para un perjuicio. Hay gente que buscó recibir algo hasta que lo recibió. Cuando lo recibió, en vez de serle una bendición, le fue un perjuicio. ¿Cuántos se fueron detrás de una mujer, detrás de un hombre? ¿Cuántos se fueron detrás de un trabajo, de una mejor posición económica? ¿Cuántos se fueron detrás de algo y lo buscaron hasta que lo alcanzaron? Cuando lo alcanzaron le fue un perjuicio, porque en vez de servirle para glorificar a Dios, le sirvió para testimonio de su ruina, de su bajeza, de su necedad. Porque cuando alcanzaron lo que verdaderamente anhelaban recibir, se apartaron de Dios o dejaron de utilizarlo en beneficio de la obra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que meditar en estas cosas, porque la puerta de la fe, la cual es Jesucristo, porque Él dice, yo soy la puerta, y Él le recibimos por medio de la fe, nos lleva a otros lados, nos lleva a otros estados, nos lleva a participar de otras cosas. Entonces yo tengo que ir creciendo, desarrollándome. Y también, mediante la fe, amén, las puertas que están cerradas se han de ir abriendo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Puedo tener también una puerta por delante,
como recién hablábamos, y querer que se abra. Y tengo que entender que Dios es el que abre las puertas. Dios es el que abre las puertas. Por eso dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios, capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios, capítulo 16. Gloria sea su nombre. Vamos a leer desde el verso 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efesos hasta Pentecostés, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, las puertas es algo que Dios abre y Dios cierra. Amén. Entonces nosotros tenemos que meditar, hermano querido. ¿Por qué? Porque no es a fuerza, no es a cuestión de fuerza, sino es a cuestión de paciencia, de esperar confiadamente. Y entre tanto estoy esperando el que el Señor confirme la bendición y me abra la puerta. Me voy preparando, me voy formando para aquello para lo cual el Señor quiere usarme y me quiere dar para ministrar, para aquello que el Señor ha de suministrarme. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que constantemente nosotros le podemos ver al apóstol Pablo pidiendo oración a los hermanos que intercedieran. ¿Para qué? Para que se le abriera puerta para la predicación del Evangelio, para ser librado. Dice en este texto que leímos, se me ha abierto puerta grande para la predicación del Evangelio. Muchos son los adversarios. También él comprendía que no era de todos la fe, que tenía que ser librado de hombres malos, de hombres perversos. Entonces, ¿cuánta necesidad hay, hermano querido, en que nosotros comprendamos que es la fe la que nos va a llevar a otro estado, nos va a llevar a poder participar de cosas que antes no participábamos y a disfrutar y a tener un fruto que antes no teníamos, pero tenemos que saber aguardar y esperar en el Señor. Y entre tanto que esperamos en el Señor, ir haciendo la obra. Amén. Ir haciendo la obra de capacitarnos, de prepararnos, de formarnos para aquello para lo cual creemos y entendemos que el Señor nos ha llamado. Y de esa manera, cuando llegue el tiempo, el Señor lo confirmará. Amén. El Señor lo confirmará y así entonces estaremos disfrutando de la bendición del Señor. No habrá impedimento, no habrá traba, no habrá dificultad que impida que recibamos aquello que el Señor tiene para nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, para que podamos entender, Señor, en cuanto a la fe, en cuanto a la puerta de la fe, la cual nos lleva a otros estados, nos lleva a participar de cosas que antes no participábamos, Señor, y a disfrutar frutos, Señor, y bendiciones que antes no disfrutábamos, Señor. Pero cuánto valor tiene, Señor, que sepamos aguardar, esperar con paciencia el tiempo de la confirmación, entendiendo que no es a fuerza, sino que es esperando confiadamente que tú has de abrir las puertas y que has confirmar tu buena palabra, Señor, para hacer en nosotros, Señor, lo que está determinado por tu voluntad, en lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,